Amados hermanos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Tengan ustedes muy buenas tardes. Para nosotros siempre es, como ya hemos dicho, siempre un privilegio, un placer estar nuevamente acá con ustedes. Hermanos, quisiera que por favor abran la palabra de Dios ahí en el libro de Primera de Corintios capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 16 al 18, vamos a leer. Es el texto con el cual vamos a desarrollar este mensaje, yo creo muy pertinente para este tiempo mismo, ¿ya? La palabra de Dios dice así, es en la primera carta que escribe el apóstol Pablo, ¿ya? Capítulo 9, versículos, vamos a leer desde el 15 para tener un mejor contexto. Pero dice así: pero yo de nada de esto me aprovecho, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca en esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque es impuesta necesidad. Me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo. Padre, queremos darte gracias, Señor, por esta tu palabra. Queremos orar, Señor, para que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Y en este sentido, amado Padre, en tu misericordia, ser capacitados para poder predicar tu palabra, el evangelio, donde quiera que estemos, Señor. Ayúdanos, danos la fuerza, el entendimiento para hacerlo, Padre. Te lo pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Interesante el texto que acabamos de leer, importantísimo en la vida de Pablo. Nosotros sabemos, entendemos que la iglesia de Corintio tenía muchos problemas de todo tipo. Pero lo que está escribiendo acá el apóstol Pablo es realmente único y yo creo que muy importante para el tiempo que estamos viviendo. El hecho de poder predicar el evangelio donde quiera que vayamos, donde quiera que nosotros estemos, bajo cualquier circunstancia que estemos. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo está recomendando. Una anotación importante que nosotros debemos de hacer aquí, que donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, Pablo nos está exhortando a predicar el evangelio de la salvación, el evangelio de Jesucristo. Pero en los textos que nosotros acabamos de leer, ¿por qué Pablo dice esto? ¿Por qué Pablo afirma esto con tal categoría? ¿Qué es lo que le llevó a Pablo escribir por medio del Espíritu Santo esto? ¿Qué es lo que entendió Pablo para que él escriba esto tan importante a la iglesia de Corintios? Y no solamente esto, que es para la iglesia de Corintios en su tiempo lo fue, sino también es muy pertinente para nosotros hoy día. ¿Qué es lo que vio Pablo? ¿Qué es lo que entendió Pablo por medio del Espíritu Santo para que él escriba esto? Porque es interesantísimo, porque si usted se da cuenta, él lo que está haciendo alusión acá es que lo que él está diciendo acá es que él no se está aprovechando de la autoridad apostólica que él tiene. Él no se está aprovechándose de los privilegios que él tiene como apóstol, como sembrador de iglesias, como discípulo de Jesucristo. Él no está tomando a consideración nada de esas cosas, de que aprovecharse. Él lo dice claramente ahí. Pero yo de nada de esto me aprovecho, versículo 15. Pues si anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Él ve en la necesidad, él ve en el hecho de predicar el evangelio una necesidad grande. Pero ¿qué es lo que él vio? ¿Qué es lo que él entendió por medio del Espíritu Santo para que él pueda escribir esto? Es tan importante para el apóstol Pablo esto, que mire lo que dice ahí, versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo para ganar a mayor número. Me he hecho judío como un judío para ganar a los judíos.
Versículo 21, al que está sin ley, como si yo estuviera sin ley, para ganar a aquellas personas que están así, dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Versículo 23, dice, y esto lo hago a causa del Evangelio, para hacerme partícipe de él. Y si usted sigue leyendo ahí, versículo 25, todo aquel que lucha, todo aquel que se abstiene de ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, dice. Es decir, que hay una promesa en el hecho de predicar el Evangelio. No sabéis, versículo 24, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren por uno solo, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Está refiriéndose a lo que él está enseñando acá. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Está refiriéndose a cómo se preparan los atletas para ganar esas carreras. A la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Es decir, que el hecho de predicar el Evangelio, el Señor nos da una promesa. Tenemos una corona incorruptible. Si los que ganan las competencias aquí en el mundo terrenal llevan una corona corruptible que se daña, se acaba, se hace vieja, los que predicamos el Evangelio tenemos una gran promesa. Tenemos una corona incorruptible en el cielo. Pero el versículo 27 también nos da una advertencia, una exhortación, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esta palabra heraldo significa el que comunica, el que expone, el que habla. Es decir, que si fallamos en el hecho de predicar el Evangelio, también hay una advertencia, podemos ser eliminados. ¿Qué es lo que Pablo entendió? ¿Qué es lo que a Pablo le llevó, le motivó a escribir todo esto por medio del Espíritu Santo? Aún a pesar de que él tenía la autoridad apostólica, aún a pesar de que él tenía todos esos privilegios, él no se aprovechó de nada de eso, sino lo que él está diciendo, lo que yo quiero es evangelizar, predicar el Evangelio de Jesucristo. Pues si anuncio el Evangelio no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Así que hoy vamos a ver en este día, lo hemos titulado, el mensaje de hoy día, el Evangelio, fundamentos del Evangelio. ¿Por qué el predicar el Evangelio es una necesidad? ¿Por qué es una necesidad? ¿Por qué Pablo está escribiendo lo que él escribió? ¿Qué entendió Pablo acerca de esto? ¿Qué es lo que él entendió? ¿Qué es lo que él sabía en su corazón que lo hace escribir todo esto y darnos a nosotros esto como un legado? ¿Por qué él afirma estas cosas? Sabe que el lenguaje de las Escrituras es de afirmaciones contundentes y no de dudas. Es decir, que la palabra de Dios no contiene especulaciones doctrinales, sino justamente declara verdades absolutas sobre las cuales el cristiano fundamenta sus convicciones. Y eso es precisamente lo que estamos viendo acá en este texto. Sabe que hace algunos años en las calles sabían dar un folletito así, gente cristiana, sabían dar un folletito, y un folleto era un poquito especial, que justamente tiene que ver con esto, ¿no? Y en ese folleto había algunas preguntas. Perdón, solamente había una sola pregunta, pero había algunas opciones. La pregunta que había en ese folleto era si usted pudiera definir al mundo en dos categorías, ¿cómo usted las definiría? Entonces había ahí algunas opciones. Había pues
norteños y sureños, blancos y negros, feos, lindos, grandes y chicos, judíos o gentiles. Elija usted, decía. Pero también en la parte de abajo había una opción en la cual usted podía poner su criterio, lo que usted pensaba, cómo usted dividiría a la humanidad en dos grupos. Yo puse sabios e ignorantes. Pero si esa pregunta le hiciésemos a la palabra de Dios, ¿sabe usted qué es lo que respondería a la palabra de Dios? Solo hay dos grupos con los cuales la palabra de Dios define a la humanidad. Dos grupos, no hay más. Salvos y perdidos. Esa es como nos respondería la Biblia si le preguntamos, si le hacemos esa pregunta. Lo que nos conduce a hacernos la siguiente pregunta: ¿qué significa ser salvo? ¿Qué significa ser salvo? Mire, usted y yo como creyentes, como predicadores del Evangelio, nuestros ojos deben de estar al predicar siempre en la eternidad. Siempre debemos de predicar con el cielo y con el infierno frente a nosotros. Siempre. ¿Qué es lo que vio Pablo? ¿Qué es lo que él entendió al escribir esto por medio del Espíritu Santo? Justamente lo que estamos hablando. Que solamente hay dos tipos de personas. Solo hay los que han sido salvos y los que son perdidos. Por eso la urgencia de Pablo de hacerse débil como los débiles para ganarles a los débiles. Por eso él como judío se hizo como los judíos para ganar a los judíos. De hacerse pobre como para ganar a los pobres. Es decir, en el corazón de Pablo había esa urgencia de que si la persona no es salva, sencillamente le espera un infierno eterno. Entonces, ¿qué significa ser salvo? Ser salvo, vamos a ver 3 o 4 puntos hoy día. Y yo le pido a Dios, mientras usted está predicando la palabra de Dios, o usted evangeliza, o usted tiene un familiar que aún no ha recibido a Jesucristo, o que aún no conoce la verdad que es en Jesucristo y usted le está predicando, yo creo que esto le va a ayudar muchísimo. ¿Qué significa ser salvo? Como primer punto, ser salvo significa ser perdonado. Ahora, dentro de esto, el flagelo que atormenta a los seres humanos es la culpa. No el sentimiento de culpa, estoy hablando de la culpa real. Esta culpa real es el resultado de la condición del estado en el cual el hombre se encuentra por haber pecado. Vamos a abrir un paréntesis para explicar lo que es la culpa. Y mientras usted esté predicando el Evangelio, usted tenga en mente estas cosas, hermano. Y así pedirle a Dios la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, la preparación para ganar a esa persona a quien usted ama para Cristo y sea de las personas que están en el grupo de los salvos y no en el grupo de los perdidos. ¿Qué es la culpa? Miren, cuando por ejemplo cruzamos, transgredimos, infringimos o violamos una ley, sea moral o legal, somos llamados culpables. Es decir, usted es culpable de haber infringido una ley, de haberse cruzado el semáforo en rojo. Usted infringe esa ley, por lo tanto es culpable. ¿Ok? Puede ser una ley moral, una ley humana, una ley legal. Por lo tanto, la culpa es el resultado de haber violado una norma legal o moral, como acabo de decirles. La culpa es un estado o una condición, no un sentimiento. Por eso es que, por ejemplo, en Romanos capítulo 3,
y versículo 10 dice que no hay justo ni aun uno. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Y al haber infringido esa ley, todos somos culpables. Todos. Todos somos culpables delante de Dios, de haber infringido la ley de Dios, de haber violado, transgredido la ley de Dios. Ahora, el hecho de que una persona no sienta culpa no afecta su condición de culpable, de ser culpable, legal o moral. Le voy a poner un ejemplo para que usted entienda esto. ¿Recuerda usted desde que Adán y Eva pecaron? ¿Sí? Ellos infringieron, ellos transgredieron, ellos violaron la ley que Dios les dio, la ordenanza que Dios les dio de no comer del fruto prohibido. Desde ese momento la culpa entró en la humanidad. Génesis capítulo 3 estamos hablando. Y con ello, obviamente, el hombre entró en esa condición, en ese estado. Después de que él pecó, él es culpable. ¿De qué? De pecado. Es decir, su condición, su estado es de ser culpable. Se le halló culpable por haber infringido una ley. Y con ello, obviamente, llegó el sentido de culpabilidad. Me explico. Usted recuerda cuando ya el hombre pecó, ¿verdad? Por lo tanto, es culpable de haber pecado. Y con ello llegó el sentido de ser culpable. ¿Sí? Le pongo un ejemplo. Recuerda, ellos pecaron, se dieron cuenta que estuvieron desnudos, ellos quisieron arreglar ese problema, hicieron unos delantales de hojas, quisieron arreglar su problema. Eso hace el sentimiento de culpabilidad. Queremos arreglar el problema por nuestras propias cuentas. ¿Qué más hace el sentimiento de culpabilidad? Se portaron irreverentes con Dios. Dios les llama y les dice, oye, ¿por qué hicieron esto? Es que la mujer que tú me diste. Mostramos irreverencia con Dios, desprecio con Dios. Dios les llama, ellos se escondieron. Eso hace el sentimiento de culpabilidad. No queremos frentear a Dios, no queremos ser confrontados con Dios. Todo eso hace el sentimiento de culpabilidad. ¿Por qué? Porque ya estamos en ese estado, ¿sí? Estamos justamente en esa condición de ¿qué? De ser culpables por haber pecado. Sin embargo, dentro de todo esto y en el Señor, dando gracias a Dios, Dios en su soberanía y conociendo de antemano todo, Dios mostró un plan. Dios hizo un plan justamente con el fin de cubrir, de eliminar esa culpa del hombre. ¿Cómo? Por medio del derramamiento de sangre inocente. Génesis capítulo 3 y versículo 21. Leemos que dice ahí que justamente el Señor sacrificó animales, pudo haber sido un cordero, y justamente esa sangre es la que obviamente cubrió la culpabilidad de Adán y Eva. Hebreos capítulo 9, versículo 22 también dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Estos sacrificios, a su vez, son la imagen de lo que había de venir para librarnos de la culpa por medio del sacrificio de Jesucristo. ¿Sí? Por eso es que en Juan capítulo 1 y versículo 12 dice que cuando recibimos a Cristo, Él nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Juan capítulo 3 y versículo 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyese no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos capítulo 10 versículos 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo.
¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, que todo ese sacrificio que vemos en Génesis capítulo 3 y versículo 21 era la imagen de lo que iba a venir ya acá en el Nuevo Testamento, del sufrimiento, del sacrificio, de la sangre derramada que nos iba a justamente a librar de todo esto que estamos hablando. Y es en Jesucristo. Es decir, que en Él somos libres de culpa. Acompáñenme al libro de Romanos, por ejemplo. Romanos capítulo 5. Versículo 12. Justamente está hablando de Adán y de Cristo. Dice, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, esto es por Adán, y por lo tanto el hombre fue culpado de pecado, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, por Adán todos somos pecadores, y por lo tanto todos estamos en esa condición o en esa condición de culpables por haber transgredido la ley. Versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, es decir, por Adán, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Qué lindo, hermano. Por Jesucristo ese pecado es perdonado y nosotros somos libres de esa culpabilidad, de esa condición. Ya no estamos más en esa condición, en ese estado de culpables. Versículo 18, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Es decir, que Jesucristo es la solución para el pecado y obviamente para ser perdonados. Y hasta aquí cierro el paréntesis para entender lo que es la culpa. Esto es mucho más extenso, pero estamos haciéndole un poco resumido justamente para entenderlo, ¿ya? Pero, amados hermanos, ya volviendo al tema, claro, ser salvo significa ser perdonado. Significa que ese problema del pecado ha sido resuelto. ¿Cómo? Por medio del perdón que viene a través o por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa ser perdonado? Significa cancelar esa deuda. El perdón de Dios no es ignorar esa deuda, sino que habiendo suplido un pago justo, el culpable sea perdonado. Eso es lo que estamos enseñando. Y después de eso, puesto en libertad. Y se declara justamente que este hombre ha sido libre. ¿Por qué? Porque su deuda ha sido ya satisfecha, sin deuda. Decir que el pago por nuestra libertad, amados hermanos, es el que nos hace a nosotros libres, y esto por medio de Jesucristo. Libres del pecado, libres de esa deuda, libres de la culpa. Eso es lo que nos hace justos ante Dios. Gracias a Jesucristo nuestro pecado es quitado. Mire ahí en el Salmo 32, versículos 1 y 2. Dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Se da cuenta ahí? Diferentes acciones: perdonada la transgresión, cubre el pecado y no somos inculpados y somos libres de culpa o somos inculpados de pecado. Eso es lo que está diciendo ahí. Eso significa ser salvo, ser perdonado. Cuando estemos evangelizando, tengamos en mente esto, hermanos. Pero no solo eso, sino que ser salvo también significa ser libre de toda condenación, como segundo punto. Ser libre de toda condenación. Mire, desde Génesis leemos la advertencia del alma
que pecare, esa ciertamente morirá. Eso lo tenemos. El Señor le advierte a Adán y a Eva, les dice, mira, si ustedes pecan, si ustedes transgreden mi ley, si ustedes desobedecen, ustedes ciertamente morirán. Desobedecieron y eso pasó. Y por ello usted y yo tenemos ese gran problema, que gracias a Dios, gracias a Cristo, somos libres de ello. Pero hay gente, hay familiares que no tienen esta verdad en sus corazones. Y si mañana se mueren, su camino, su destino es el infierno. Entonces, ser salvo significa también ser libre de condenación. Ezequiel capítulo 18, versículo 4 dice que el alma que pecare, esa ciertamente morirá. Mire, el lenguaje que usa la palabra de Dios cuando habla de pecado es un lenguaje totalmente legal, es un lenguaje jurídico. Cuando hablamos en este caso, por ejemplo, el que peca es juzgado, es condenado, es sentenciado por su pecado. Si ve, es juzgado, condenado y sentenciado por su pecado. Romanos capítulo 6 y versículo 23. ¿Qué dice? Que la paga del pecado es muerte. Juzgado, condenado y sentenciado por el pecado. Eso es lo que está diciendo ahí, Romanos capítulo 6 y versículo 23. Se da cuenta ahí que la consecuencia inevitable del pecado es la muerte. El alma que pecare, esa ciertamente morirá, porque la paga del pecado es muerte. Solo la gracia de Dios, amados hermanos, solo la gracia de Dios es la que puede extender la mano al hombre y regalarle vida eterna. Solo la gracia de Dios. No hay obra humana que usted pueda hacer para librarse de su pecado o de la condenación que usted tiene o de la culpa, el estado en la condición en la cual se encuentra. Es solamente a través de Jesucristo. Juan capítulo 3 y versículo 18. El que en Él cree no es condenado, dice. Si ve, ser salvo significa ser libre de toda condenación. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, al evangelizar, amados hermanos, pensemos cuánta familia, cuántos amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio tenemos que aún no han sido perdonados y aún no han sido libres de esa condenación que tienen. Sin embargo, en Cristo somos libres de toda condenación. Juan capítulo 5 y versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No verá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si ve, en Jesucristo somos libres no solamente del pecado, sino de toda condenación que conlleva el pecado. Entonces, mientras hablamos con un ser querido, pensemos en esto, por favor. Mientras estamos paseándonos en algún país y posiblemente se encuentra usted, se cruza por ahí un latino, pensemos en que posiblemente esa persona con la cual usted se encuentra en la calle, en la playa, en algún lugar de vacación, posiblemente esa persona no ha sido perdonada y tampoco ha sido libre de ser condenada. Entonces, ¿ve usted ahí la necesidad del apóstol Pablo de predicar el evangelio? De que él, aún a pesar de tener todos los derechos que él tenía como apóstol, él no hizo usufructo de todos esos privilegios, sino que más bien él se hacía pobre como para ganar a un pobre, porque él entendía esto, que si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, nuestros pecados no son perdonados. Que si no tenemos a Cristo, somos personas con maldición.
Pero solo en Cristo dice la palabra de Dios que somos libres de pecado. Solo en Cristo somos libres de la condenación que conlleva el pecado. Pero también ser salvo significa ser hecho hijo de Dios. Es decir, no solamente ser perdonado, no solamente ser libre de condenación, sino también ser salvo significa ser hecho hijo de Dios. Mire, quien recibe al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, según Romanos capítulo 10, 9 y 10, que lo acabamos de leer hace un momento, entra en una nueva relación con Dios, entra en una nueva comunión con Dios, entra en un nuevo entendimiento con Dios, una nueva relación con Dios. Claro, Dios sigue siendo su Rey, su amo, su Señor, pero aprendamos también y entendamos también que tampoco Dios va a dejar de ser juez. Y sobre todo, Dios también jamás va a ser Dios omnipotente. Él siempre va a saber todo, va a conocer todo de todo lo que usted y yo somos, de todo lo que hacemos a la luz, de todo lo que hacemos en la oscuridad. Él sabe todo de nuestras vidas. Sí, nos da amor, es nuestro Rey, es nuestro amo, es nuestro Señor, pero también es un Dios omnipotente, es un Dios que lo juzga todo. Una vez, amados hermanos, que el pecador se arrepiente y recibe el perdón, es librado de toda condenación y de toda culpa que por el pecado tenemos. Condenación eterna. Y pasamos a formar parte de la familia de Dios. Juan 1:12, el que recibe a Cristo, Dios le da la potestad de ser llamado hijo de Dios. ¿Sabe que los hijos disfrutan de privilegios grandes? Por ejemplo, cuando con mi esposa damos consejería a hogares jóvenes con hijos pequeños, siempre enfatizamos este punto. El hecho de la paternidad es importante para nuestros hijos. Porque a veces hay hijos que se crecen sin padre, sin esa imagen paterna. Y eso al final causa muchos problemas: desobediencia, vagancia, ineptitud, no les gustan los estudios, muchos problemas. Es increíble. La imagen paterna que hay y que debe de haber en un hogar es importantísima. Y esto es justamente lo que Dios hace con nosotros por medio de Jesucristo. Ser salvos significa ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque disfrutamos de muchos privilegios. Romanos capítulo 8, versículo 15 dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Nos dice que los hijos de Dios se relacionan con Dios, con Él, no con el asunto de temor, o sea, de miedo, ¿verdad? Uy, ¿qué me va a hacer? No como la relación que tiene, por ejemplo, el esclavo con su amo. No, nada de eso. Es más bien un privilegio personal. Es el hecho de poder acercarse al Padre confiadamente, de una manera íntima, sabiendo de que Él vamos a recibir amor, compasión, protección, seguridad, perdón, estabilidad, provisión, pero también sabiendo que de Él vamos a recibir corrección. Porque eso es lo que hace un buen padre. Por eso es que cuando Él viene a ser nuestro Padre, dice ahí, nosotros clamamos: Abba, Padre. Da a entender ese sentido de unidad, ese sentido de una relación muy estrecha, muy cercana, el Padre con el Hijo con el Padre. No hay nada que pueda entre ellos dividirlos, no. Y esta palabra Abba, que significa papito, padrecito, papacito, es hecha con, es como cuando, por ejemplo, yo veo a los niños pequeños de acá de la iglesia y se juntan con su papá y le dicen: papito, dame esto, y el papá le da. Papito, quiero helado, y el papá le da helado, provisión.
protección, seguridad. Eso implica ser hecho hijo de Dios. En Él tenemos protección, seguridad, provisión, estabilidad, perdón, amor. Pero también de parte de Dios como hijos debemos de entender que vamos a tener corrección y también disciplina. Porque a veces fallamos. Un buen padre hace eso con su hijo. Por ejemplo, los jóvenes no les gusta que les quiten el teléfono en la noche, por ejemplo, porque pasan hasta las 2, 3 de la mañana en el teléfono dañándose la mente, chateando con quién sabe quién, haciendo TikTok. Claro, eso es disciplina. Dele gracias a Dios si su padre le corrige y le disciplina. Dele gracias a Dios si usted tiene a alguien mayor que usted que le da una disciplina y que le da una corrección. Dele gracias a Dios. ¿Cuántas veces con mi esposa en consejerías hemos escuchado que yo hice tal cosa porque nunca hubo mi papá o mi mamá que me corrigieron? ¿Cuántas veces, hermano? Y se han metido en grandes problemas en la vida. Por eso usted como padre y como madre, usted corrija a sus hijos. Discipline a sus hijos, está bien, pero también déles amor, protección, seguridad, estabilidad. Y esos privilegios tenemos cuando somos hechos hijos de Dios, cuando somos salvos. Es decir, ser salvo significa ser perdonado, ¿verdad? Que ya vimos, significa ser libre de toda condenación, pero también ser salvo significa ser hecho hijo de Dios y con ello todas las promesas que Dios nos da en su palabra, pero también ser salvo significa ser heredero. Si ven en esta salvación tan gloriosa que tenemos, vemos eventos que son consecuentes uno del otro. El que es perdonado queda libre de condenación. Y al ser libre de condenación, es adoptado como hijo de Dios. Y al ser hecho hijo de Dios, se le da el privilegio de heredar, ¿qué? Vida eterna. Efesios capítulo 1 y versículo 18. Efesios capítulo 1, versículo 18. ¿Dónde está? Dice ahí, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Qué hermoso, hermanos. Nuestra esperanza es justamente la vida eterna en el Señor. Es decir, no es algo que tenemos algo así como algo vago, como que de pronto pase y no pase. No. Es una esperanza certera en el Señor. Es algo que realmente va a pasar en el futuro y así será. Es una seguridad que tenemos esto. Es una confianza. Y esta la tenemos es gracias a la convicción que viene por medio del Espíritu Santo en nosotros. Lea, por ejemplo, Juan capítulo 10, del versículo 28 al 30. Mire lo que dice. Y Él dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Sí ven lo que está diciendo acá? Que del mismo modo que un pastor protege a sus ovejas, así Jesús cuida de su rebaño. Nadie tiene el suficiente poder como para arrebatarles de las manos de nuestro Señor Jesucristo las vidas que están en Él. Nadie. Amados hermanos, cuando estemos predicando el Evangelio a aquel que no conoce a Jesucristo, a quien no tiene a Cristo como su Señor y su Salvador, puede tener dinero, puede tener profesión, puede tener salud, puede tener todo, pero si no tiene a Cristo, créame, su destino es el infierno, no tiene nada.
¿Por qué? Porque no ha sido perdonado. ¿Por qué? Porque no ha sido libre de condenación. ¿Por qué? Porque no tiene los derechos que un hijo de Dios tiene. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de heredar lo que Dios ha prometido, que es vida eterna en Jesucristo. Eso es lo que está diciendo. Nadie tiene ese poder para quitarle de sus manos, nadie. Es cierto que a pesar de todas las cosas todas las cosas que podemos tener en la vida, podemos tener aflicciones, tristezas, decepciones, podemos tener alegrías también, pero a pesar de todas esas cosas, hermano, en Dios tenemos la seguridad que nadie nos podrá arrebatar de su mano. Si yo le pregunto a usted que está aquí en la iglesia, usted que está viendo, si usted tiene un familiar que no tiene a Cristo, usted va a decir que sí. Pues entonces este mensaje es para usted. Para que usted, al presentarle el evangelio de la salvación, usted entienda que aquella persona que no tiene a Cristo no ha sido perdonado de sus pecados. Todavía sigue en ese estado de condenación eterna. No tendrá los privilegios como hijo de Dios y tampoco podrá heredar las promesas de Dios en su palabra. Esto es la vida eterna. Pensemos en eso, amados hermanos. Pensemos en lo que Dios nos da, en lo que tenemos. Mire el versículo 29 de Juan capítulo 10, versículo 29, lo que dice ahí. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mire, cuando estamos en el Señor, estamos con Él para siempre. Solo el Padre, solo Él es la fuente de nuestra seguridad en Jesucristo. Y nadie les puede arrebatar. Estaba hablando de este tema en esta semana con mis hijos y justamente hacíamos esta reflexión acerca de qué es lo que vio Pablo, qué es lo que él entendió Pablo para escribir esto. Es justamente que él vio que solamente hay personas que son salvas y personas que no son salvas. De ahí la urgencia de él. Y yo le hacía la pregunta a uno de mis hijos y le decía, ¿quieres que tal persona esté contigo en el cielo? Él me decía, sí. Entonces lee esto. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10. Después de esto miré, es la visión que tiene el apóstol Juan. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿Quiere usted que un familiar suyo esté en ese tiempo, en ese día, en ese lugar, en la eternidad, alabándole a Dios, adorándole a Dios? Dice ahí: y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono. Hermano, hermana, con seguridad usted tiene algún familiar, amigo, ser querido que no conoce a Cristo. ¿Quiere usted que ese amigo, ese ser querido, ese familiar esté con usted en esta celebración, en la eternidad con Dios? Pues entonces tenemos que predicar el evangelio, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Si no predicamos el evangelio, estamos perdiendo el tiempo, hermanos. Estamos haciendo nada el sacrificio de Jesucristo. Padre, queremos darte gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.
Gracias, Señor, por esta tu palabra, Señor. Gracias, amado Dios, porque nos das ese gran privilegio, Señor, de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Gracias, Señor, porque en nosotros has puesto esa gran responsabilidad de ser heraldos del Evangelio. Ayúdanos, Señor, danos compasión por las almas que aún no te conocen, por las almas que aún tienen como destino el infierno. Señor, ayúdanos a predicar el Evangelio de la salvación, el Evangelio de Jesucristo. Danos la capacidad, el entendimiento y el amor necesario para que nuestros familiares, a quienes queremos, nuestros amigos, puedan estar en aquel día celebrando con nosotros en la eternidad, en adoración, en el cielo. Te lo pedimos esto, Señor. Creemos en tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga.